Buenas tardes. Les saluda Sandy Cáceres, director del Centro para la Investigación y Desarrollo del PAD, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Esta tarde tenemos un programa interesante donde vamos a discutir sobre la gobernabilidad en el Perú y los sucesos que están pasando ahora, pero dentro del marco del Bicentenario, es decir, no una visión de corto plazo, sino una visión un poco más macro. Me gustaría presentarles a la señora Patricia Toillet, que es la gerenta general del CONFIEP, con vasta experiencia tanto en el sector público como privado, y que nos dará algunas palabras para iniciar este diálogo. Por favor, Patricia. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Francisco Tudela, al señor Elmer Cuba, al señor Juan Paredes Castro y al doctor Carlos Hackanson por haber aceptado nuestra invitación a un evento que espero nos obligue a mirar hacia el futuro, a reflexionar y a ver qué cosas tenemos por delante, mirar un poco menos hacia atrás, manejar con el espejo retrovisor solamente no es posible. Estamos acostumbrados a escuchar que el Perú tiene serios problemas de gobernabilidad, que somos un pueblo que no respeta las reglas, que nuestras instituciones no funcionan, que nuestra geografía difícil hace difícil también, o hace casi imposible o complicada la llegada de la autoridad, que además hemos hecho las cosas más complejas aún con un proceso de descentralización que definitivamente nos ha fraccionado y ha retardado la ejecución de proyectos de desarrollo que podrían hoy habernos puesto en una mejor posición para enfrentar los retos que tenemos a corto, mediano y largo plazo. Pero luego repasamos las noticias del mundo, incluso el que calificamos de más desarrollado, y también vemos problemas, cada cual con sus particularidades, pero gobernar, crear reglas y hacer que se cumplan en el ámbito político suele ser fuente de conflicto. Un conflicto que tiene que resolverse en el marco de un compromiso de servicio a la ciudadanía. Quiero agradecer nuevamente, a nombre del PAD de la Universidad de Piura y de la CONFIEP, a nuestros panelistas del día de hoy. Quiero agradecer también, por supuesto, a nuestros participantes y le cedo la palabra a Sandy para que, por favor, se encargue ya de la dirección de este evento. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Patricia. Entonces, esta es una iniciativa que hacemos en conjunto el PAD y la CONFIEP, y que es un aporte importante para la sociedad empresarial, pero no solamente la sociedad empresarial, sino la sociedad en su conjunto, ¿no? El PAD también está haciendo esfuerzos de manera particular. El PAD tiene un programa de fundamentos políticos y éticos, que es un aporte fundamental para el sector empresarial, para los políticos, para los comunicadores y para todos aquellos que están interesados en entender bien y a profundidad qué es la política y por qué debemos estar preocupándonos por el desarrollo del bien común, por entender bien cuáles son las crisis que trae consigo la institucionalidad, y la falta de esta, qué problemas va a traerle a la sociedad peruana, ¿no? Y después cómo se pueden iniciar procesos de diálogo, procesos cooperativos que generen más capital social en el país, ¿no? Con miras a que nuestra sociedad pueda pues, salir de entrampamientos que no nos conducen a nada. Entonces, creo que este diálogo que vamos a tener en esta tarde nos va a permitir también aproximarnos a estas cosas que tocaremos con mayor profundidad en este programa de Fundamentos Políticos y Éticos. Muy bien, entonces yo quisiera ahora presentar brevemente a nuestros panelistas, ¿no? La primera persona que nos acompaña es el doctor Carlos Hackanson. Carlos Hackanson es profesor de Derecho Constitucional e Integración de la Universidad de Piura, es abogado de la Universidad de Lima y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, ¿no? Es titular de la cátedra Jean Monnet
de Derecho Constitucional Europeo, ¿no? También el doctor Hackanson es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y de la Asociación Civil Transparencia. Ha escrito libros y artículos de temas constitucionales. Le doy las gracias a Carlos que esté con nosotros y que nos acompañe esta tarde. Después tenemos al doctor Francisco Tudela. El doctor Francisco Tudela es amigo de la casa, del PAD, es abogado y profesor de la universidad también de acá, del PAD, ¿no? Es máster en Derecho Internacional, es fellow de la Universidad de Harvard, ha sido miembro del Congreso Constituyente del año 93, ha sido ministro de Relaciones Exteriores, ha sido embajador del Perú en la ONU y también ha sido vicepresidente del Perú y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Te agradezco bastante, Francisco, que estés otra vez con nosotros. Es un privilegio siempre tenerte. Muchas gracias, Sandy. Es un privilegio que me inviten. Gracias. No, muy bien, es mutuo. Después está con nosotros el señor Elmer Cuba. Elmer Cuba es máster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene amplia experiencia en directorios, ha sido director en COFIDE, en OCINEMIN, también ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, ha sido director en empresas mineras, ¿no? También en empresas industriales, ha realizado trabajos en el BID, en la CAF, en CEPAL, en la OIT, en el MEF, en SUNAT. Se conoce muy bien todo, digamos, el tema público también y a nivel nacional e internacional, y ha sido profesor en la Universidad Católica y en la Universidad del Pacífico y también en la Academia de Diplomacia del Perú. Entonces te agradecemos mucho, Elmer, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y estaremos bastante contentos de escucharte. Y finalmente tenemos a Juan Paredes Castro, que es periodista con una vasta trayectoria, 40 años de trayectoria en el periodismo. Es exdirector de Política y Opinión y es director y corresponsal internacional del Comercio. Es autor de libros como La República Incompleta, La Presidencia Ficticia. También ha obtenido el Premio Internacional del Periodismo de Jerusalén y ha sido el único finalista del Premio Internacional de Periodismo del Rey de España, ¿no? Ostenta las condecoraciones del Congreso de la República del Perú, de la Municipalidad de Lima y de la Cámara de Comercio de Lima, y también en Brasil, ¿no? De la Orden del Río Branco en Brasil. Entonces es un privilegio también tenerte, Juan. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy en el PAC. Entonces, yo explico un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener dos ruedas de preguntas. Yo haré unas preguntas a nuestros panelistas y bueno, empezaré primero por Carlos Hackanson, después Francisco Tudela, Elmer Cuba y finalmente Juan Paredes Castro, y volveré a hacer una repregunta y después abriré las preguntas a nuestros amigos que están conectados por el Zoom, y también tomaremos algunas preguntas que han venido ya, digamos, anteriores. Se han matriculado algunas preguntas con anticipación, ya sabiendo del evento, y vamos a ver hasta dónde damos, porque tampoco vamos a abusar de la tarde de ustedes. Muy bien, entonces yo quisiera empezar con Carlos Hackanson, y hablando del tema de gobernabilidad, preguntarte, Carlos, ¿qué es la gobernabilidad desde el punto de vista jurídico, constitucional, y cómo ves al Perú en este punto concreto, ¿no? Gracias. Carlos, no, tenemos el audio, todavía no tienes el audio. Ahora sí. Gracias, Sandy, y gracias al PAD por permitirme compartir mesa virtual junto con don Juan Paredes Castro, Elmer Cuba y Francisco Tudela. Les quedo muy agradecido. Pues bien, la gobernabilidad puede ser comprendida o entendida como la situación en la cual concurren
un conjunto de condiciones favorables para la acción del gobierno, ¿no? Ese conjunto de condiciones favorables, valgan verdades, no se reducen a normas, no se reducen solamente a reformas políticas, que son importantes, pero no se reducen a ellas. Para un país estatista, legalista como el nuestro, en la región, parece que todo se va a reducir a cambiar las leyes, o decir cambiar la Constitución. Las condiciones favorables a las cuales también me estoy refiriendo son indispensables para la madurez de cualquier forma de gobierno. Paciencia, tolerancia y empeño, ¿no? Que son tres ingredientes tan importantes como cualquier otra receta jurídico positiva, ¿no? Las mejores democracias funcionan porque se empeñan en hacerlas funcionar, ¿no? Eso decía Sartori respecto a Estados Unidos, pero es válido para Inglaterra y válido para países que tienen un orden constitucional parejo, como se dice, ¿no? Pero claro, yendo al caso del Perú, por ejemplo, ¿qué se necesita, no? Se necesita, en otras cosas, un parlamento con un ejercicio dimensional a la política, ¿no? Máximo 4 bancadas. Ya quisiera que el Perú sea un país bipartidista, pero esto no es viable. En el Perú no es viable, ¿no? Pero máximo 4 bancadas, ¿no? No 12 o más, ¿no? 12 o más resulta inviable, ¿no? Y a las pruebas me remito, ¿no? Basta leer los periódicos. Segundo, un Estado de Derecho y seguridad jurídica garantizada, ¿no? O el Poder Judicial y un Tribunal Constitucional, el país que lo tenga, ¿no? Si no está integrado al Poder Judicial, ¿no? Y en esto, por ejemplo, hay que tener hacer mucho hincapié, porque no conozco país desarrollado y a la vez democrático que no tenga un sólido Poder Judicial. No solamente es crecer el PBI, no solamente es el PBI, sino se basa en una seguridad jurídica y un Estado de Derecho, predictibilidad, ¿no? Y luego, los principios que son bases comunicantes en todo Poder Judicial, que son independencia y inamovilidad, que no son como, digamos, mencionados formalmente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, eso está en cuestión, ¿no? Siempre está en cuestión en el Perú. ¿Por qué? Porque son vasos comunicantes. Si no hay independencia, no hay inamovilidad. Si no hay inamovilidad, no hay independencia. ¿A qué me refiero? Hoy en día todo es más rígido, ¿no? Hoy en día con la Junta Nacional de Justicia los jueces van a ser evaluados cada 3 años. Y lo curioso es que son evaluados todos. Los que lo hicieron bien, los que no lo hicieron tan bien y los que lo hicieron mal. Menuda inamovilidad que termina cuestionando la independencia del juez muchas veces. Es decir, los ingleses y americanos en el acta de establecimiento de 1700 Inglaterra decían cosas muy tranquilas. Los jueces permanecerán en sus cargos mientras se comporten bien, ¿no? Frase de kindergarten, ¿no? Los chicos salen al recreo si se portan bien, ¿no? Es frase de kindergarten, ¿no? Así de claro. Eso, por ejemplo, aquí todos pasan, portándote bien o portándote mal, pasan todos por la Junta, ¿no? Entonces, no digan luego que no hay una politización. Lo digo claramente. Y antes era similar. Ya no son cada 7 años, sino cada 3. Y los jueces también me lo dicen. Me dicen, ya tengo empleo por 7 años más, me decían, cuando pasaban la ratificación, ¿no? ¿Cómo veo al Perú? La principal preocupación que tengo es la distorsionada percepción de la democracia que en estos últimos años los medios han inculcado a los ciudadanos, ¿no? Y voy a poner unos ejemplos prácticos. Si fiscalizas, obstruyes. Si eres titular del Ministerio Público y preguntas por el estado de una investigación a los fiscales que tienes a tu cargo, te estás entrometiendo en su trabajo. Hay que destituirte y separarte. Luego, cuando la reforma política afecta a la misma reforma política, ¿no? Hoy en un país donde el doctor Mercurio lo sabe muy bien, los bienes son escasos, el político es un bien escaso, profesional es un bien escaso en el país y hay una reelección inmediata, ¿no? Y de alguna manera esto se está sintiendo antes de las próximas elecciones. Luego, cuando el presidente no solo tiene atribuidas las expresas facultades que la Constitución le confiere, sino que bajo la manga puede sorprendernos con una interpretación fáctica de la realidad que él tiene la competencia suprema para interpretarla.
¿no? Hace un año de eso. Y luego cuando de forma progresiva se viene desconociendo la autonomía funcional del Congreso, ¿no? No puede nombrar autoridades, no tiene autonomía funcional, o cuando lo presionan para que desista de nombrarlas, desde fuera. Y luego que el Congreso también, cuando debe comportarse como una especie de apéndice del Ejecutivo, ¿no? Es decir, que apruebe los proyectos de ley que le envíe el Ejecutivo tal cual como el Ejecutivo se los ha enviado. Y luego consiste ahora la frase máxima, ¿no? Para todos, para mis amigos, para los demás la ley, ¿no? Luego también se ha inculcado ese que en la Constitución hay un concepto que tiene vagamente pues algo así como un sentido amplio e impreciso, ¿no? Que es la incapacidad moral permanente, que creo que se tiene por sí misma, pero es impreciso, ¿no? Es vago. No se entiende, ¿no? Se equivocó el constituyente, ¿no? Se equivocó, ¿no? Y las malas prácticas que se consolidan cuando no existe el fair play. No existe el juego limpio, que es algo que se ha perdido hace mucho tiempo en el Perú. Las prácticas que se quejaban de Montesinos han continuado después y se han radicalizado, y todo tiene que acumular. No hay un mea culpa sincero o un ir hacia, y reconducir, ¿no? Hacia la gobernabilidad, ¿no? No hay juego limpio, y estamos a puertas de una nueva muestra de ello en las próximas elecciones. Pero no digo en el proceso electoral, sino también durante el ejercicio de gobierno, ¿no? Desde los años 90 podemos apreciar, ¿no?, que se ejerce la política sin partidos, y esto ha continuado. Se gana la presidencia de agrupaciones políticas sin haber ganado antes una alcaldía. No hay partidos, sino aspirantes a candidatos que buscan un partido, y hay partidos sin candidato. La mortalidad de los partidos que fueron gobierno es muy alta, ¿no? Perú Posible, el nacionalismo, Peruanos por el Cambio, prácticamente han desaparecido. Y los tres han sido gobierno. De las prácticas de espionaje llegaron para quedarse. Todo se graba, la línea editorial de los medios tradicionales está subsidiada, todo parece indicar que es el modus operandi, ¿no? Y ha quedado para quedarse. Esperemos que no, esperemos que no. Es lo que te podría decir, Sandy, a continuación, para no deprimirlos más, ¿no? Carlos, muy bien, muy bien. No es que nos deprimamos, pero es muy importante tener una primera, digamos, una primera línea base para saber en dónde estamos, ¿no? Más o menos. Está muy bien, te agradezco esta primera, digamos, respuesta. Pero ahora quisiera que Francisco Tudela nos diera un punto de vista, digamos, un poco más externo, ¿no? Es decir, el Perú no es un país pues aislado, es un país dentro de un contexto, ¿no? Dentro de un contexto regional, un contexto mundial. Y entonces, ¿cuál es este contexto, Francisco, que tenemos actualmente? Es más, ayer ha habido un debate, ¿no?, en Estados Unidos, y bueno, hay el mismo coronavirus que estamos pasando en este momento, ¿no? ¿Cuál es el contexto político mundial, ¿no?, o regional, y cómo afecta a la gobernabilidad del país? Bueno, Sandy, sursum corde, arriba los corazones, mal de muchos, consuelo de tontos. La crisis de nuestro tiempo, esta crisis del Estado de Derecho frente al populismo y la demagogia, el atropello de las formas constitucionales, la crisis de los partidos políticos, la crisis de civilización, el moralismo de las pseudo religiones ideológicas que pretenden suprimir a aquellas religiones que representan el proceso histórico de las distintas civilizaciones, la ley de hierro de los partidos políticos cuyas dirigencias devienen en componentes de una oligarquía nacional, el preguntarse dónde está el poder en la gente que yo elijo, en la gente que los procesos constitucionales nombran, o el poder de mi país o el poder del mundo está en otro lugar. El diálogo
inexistente, el debate acrimonioso, ácido, como el que hemos visto anoche entre el presidente Trump y el ex vicepresidente Biden, son componentes universales de la política actual. Es enormemente importante comprender que el mundo está viviendo una crisis como la de los años 30. En el Perú, la crisis de los 30 fue una crisis que vio nacer al partido aprista como partido revolucionario y violento, al Partido Socialista, después Partido Comunista con Mariátegui, luego con Eudóxio Rabines, que fue una época de gran malestar económico porque vivimos las consecuencias del crack del 29 y luego la gran recesión que duró hasta 1941, solo la guerra mundial sacó al mundo de la gran recesión y desde entonces no ha habido nada semejante a la crisis que la pandemia, la paralización de las actividades económicas, el temor que la pandemia ha causado, los estados de emergencia han generado en el mundo, ¿no? De tal manera que hay muchos paralelos. Baste con decir que es la crisis más importante de los últimos 100 años. Yo creo que con eso queda clarísimo. La consecuencia de esta crisis hace 100 años fueron las 2 guerras mundiales. No estoy diciendo que hoy que van a haber guerras mundiales, pero el grado de descomposición social, menos, yo diría, el grado de descomposición económica, porque hay mucha experiencia acumulada justamente de ese periodo, y yo tengo la esperanza que no se cometan los errores que se cometieron en la década del 30 y no se permita que la recesión se prolongue más allá de las causas naturales que la generan. En realidad, lo que ocurre es que el gran conflicto no es un producto de la recesión, ni es un producto de la pandemia, si bien son factores desencadenantes que han agudizado una situación que viene arrastrándose, que es la lucha entre el Estado de Derecho constitucional republicano tradicional, que ha tenido lugar a lo largo de todo el siglo XX, la Guerra Fría, la fundación del Foro de Sao Paulo entre la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética en el año 90 y su conversión en una internacional que incluye a España, etc. Lo que tenemos es un orden de cosas tradicional, un orden de cosas que, como muy bien ha dicho Carlos, no responde únicamente a la ley positiva, ni responde únicamente a los números, a la economía, ni a lo que los sociólogos llaman el modelo, que es un concepto absurdo porque ya no existe ningún modelo. Modelo era la economía planificada, desaparecida la economía planificada, ni el socialismo tiene modelo. Pero lo que sí hay es un ataque al orden constitucional tradicional en el mundo entero. Cuando en los Estados Unidos Hillary Clinton perdió la elección anterior, quiso abolir a los grandes electores, a aquellos que mediante el sistema de democracia indirecta de los Estados Unidos eligen al presidente de los Estados Unidos y que emergen de los senados federales. Suprimir a los electores es destruir el sistema constitucional federal americano. ¿Y con qué se sustituiría una constitución como la americana? Se sustituiría con la democracia directa, porque la evolución de todos estos movimientos que impugnan el orden constitucional republicano con separación de poderes, que obedece no solamente al aspecto de la legislación positiva, sino al conjunto de la realidad de una sociedad política, que es lo más importante, en el terreno de los valores,
terreno de la moral, de las costumbres, de la historia, de las relaciones políticas al interior de esa sociedad política, de sus cualidades, defectos, por supuesto, de la economía también, es la constitución social de un país y la constitución social de todos los países del mundo. Es esa constitución social, no la constitución legal, el objetivo de los ataques que vienen llevándose a cabo contra el orden constitucional republicano. Esto es, de alguna manera, esa constitución social aspira al bien común y la construcción jurídica que hace el legislador, la construcción formal jurídica que hace el legislador es la constitución legal. Y tiene que haber cierta coincidencia entre ambas. No se trata tampoco de decir como las hay, que la constitución social lo es todo y que la otra es un pedazo de papel. No es así. Hay una mutua influencia entre ambas cosas. Pero en el mundo entero estamos viendo esta confrontación entre la manera de vivir de los pueblos, entre la constitución social, las constituciones jurídicas que el legislador les ha dado en el pasado y fuerzas políticas posmodernas, filosóficamente posmodernas, de orientación socialista, en fin, de distintos géneros de orientación revolucionaria, que lo que buscan es cambiar eso desde cero. Esto es hacer de cuenta que esa herencia histórica que ha generado la Constitución social no existe y que yo, mediante el derecho positivo, puedo cambiar la realidad de la noche a la mañana. En el Perú somos testigos de excepción de este proceso. Se produce la caída de un presidente, el nuevo presidente propone un poco imperativamente al Congreso de la República que incorpore unas reformas políticas, se va a un referéndum, se gana el referéndum, el presidente gana el referéndum, o sea que el Congreso tiene que hacer las reformas políticas. Las mismas encuestadoras que han apoyado el referéndum luego le preguntan a sus mismas muestras si sabían por qué estaban votando. O sea, si conocían las preguntas de la reforma política. Y el 67% dice que no. Esto es muy grave. Esto muestra que el poder está en otra parte. Es a lo que quería llegar. Porque cuando se produce una incongruencia entre la constitución social y la constitución legal, naturalmente, si hay, digamos, gobernabilidad, como ha dicho Carlos, esto es si hay flujo, si hay un fluir entre los poderes del Estado y los partidos, entre el Estado y la sociedad civil, política, el pueblo, la nación. Difícil de definir todos estos conceptos para definir qué es exactamente eso, o el fluir, tengo una intervención canina acá, o el fluir entre las relaciones entre los partidos y el Estado, pues si eso no se produce, significa además que hay fuerzas políticas que están fuera del orden que la Constitución dice y que están en círculos académicos poderosos, en círculos mediáticos poderosos, que están en círculos empresariales que tienen determinados intereses, y entonces se produce lo que el constitucionalista griego George Paskalakis llamaba un Estado paraconstitucional. O sea, tenemos nuestra Constitución, tenemos ahí nuestra división de poderes, nuestra presidencia del Consejo de Ministros, etcétera. Eso está pasando en todas partes del mundo. Pero las fuerzas políticas no están representadas ahí. Las fuerzas políticas están fuera. Las fuerzas políticas son quienes fabrican la opinión pública. Esto ocurrió en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, las sociedades de pensamiento, los clubes políticos, los salones filosóficos, etcétera, todos funcionaban con consignas y fabricaron una opinión pública minoritaria pero mayoritaria, o sea, encarnaron
a una idea del pueblo que probablemente el pueblo ignoraba, y entre 1750 y 1789 generaron las condiciones para una gran crisis política que terminó en el terror, ¿no? Entonces, lo que hoy vive el mundo es una situación paraconstitucional, y eso hace en la práctica que los grupos plutocráticos, grupos mediáticos, no están presentes en el sistema formal de la Constitución, pero lo dirigen. Esto es, son fabricantes de opinión, son financiadores de la política. Podemos elegir al Congreso en segunda vuelta o en primera vuelta, no interesa. Los que fabrican la opinión pública determinarán en gran parte quién sale elegido. Esto es lo que importa, es lo que la gente ve en sus pantallas de televisión o en las redes. Y entonces la Constitución en esas circunstancias se debilita. Fijémonos en dos fenómenos. Primero, Francia. Macron, para hacerse elegir, ya no pudo asentarse en ninguno de los partidos tradicionales existentes de Francia, ni en el gaullismo, ni en el socialismo, ni en el radical socialismo. Todo eso desapareció. Tuvo que fabricar un partido 4 meses antes de la elección, como Cambio 90, para poder llegar a hacerse elegir. En el caso de Lula, hay un paper del US Army War College, de la Escuela Superior de Guerra de los Estados Unidos, del Ejército, que se llama Brazil's Grand Strategy, la gran estrategia del Brasil. Lula desarrolló el concepto de impacto sistémico. Impacto sistémico era esta combinación de multinacionales que financiaban a políticos que a su vez daban las contratas para la obra pública, las cuales a su vez permitían seguir financiando a los políticos. La idea del impacto sistémico era penetrar el sistema político del país, pero no a través de las estructuras formales, sino a través de lo que Paskalakis llama el sistema paraconstitucional o incluso contraconstitucional. Él usa los dos términos. Y en este contexto, los partidos políticos en Estados Unidos o en el Perú devienen en epifenómenos de esta realidad del poder paraconstitucional. Ejemplo, el presidente Trump. El presidente Trump es un outsider que primero conquista el Partido Republicano contra la voluntad de los líderes republicanos y luego vence al Partido Demócrata, que es la otra sección de la oligarquía política norteamericana. Ahora, esto es muy peligroso, esto de que los partidos políticos sean hoy cascarones electorales y que los hombres fuertes o los sectores ideológicos sean los que controlen el proceso político al margen de la opinión popular, y que la opinión pública y la opinión popular no sean lo mismo, sino que la opinión pública sea fabricada, produce un vaciamiento conceptual de los partidos. Les hago a ustedes la pregunta: ¿qué piensan? ¿Cuáles son las verdaderas diferencias entre cada uno de los partidos que se presentan hoy en las elecciones? ¿Cómo es posible que líderes que vienen del nacionalismo más radical terminan elegidos en el partido del difunto Javier Pérez de Cuéllar, y cómo se rota alrededor de estos vientres de alquiler? Es porque los poderes reales están fuera de los partidos. Nosotros estamos tratando de hacer reformas políticas para revivir a los partidos. Es hacer respiración boca a boca con los partidos. Los partidos no pueden revivir porque el poder ya no está en ellos, no está en el control de la calle, no está en la difusión ideológica intensa, no está en el reclutamiento de cuadros y de masas. En realidad, el poder está en los medios de comunicación de masas, en los círculos académicos poderosos, en las universidades, en las ONGs, en la industria del entretenimiento, en fin, en una serie de factores que son los detentadores del poder. Y entonces se produce un vaciamiento conceptual de los partidos, que se ve en los Estados Unidos, porque
Y se ve en el resto del mundo, se ve en Francia, se ve en el Perú, se ve en Chile, y que digamos, hemos visto el terremoto chileno y la conclusión chilena que va a ser igual que la peruana. Esto es lo que buscan estas fuerzas que impugnan el sistema, pero que son paraconstitucionales o contraconstitucionales, es ir a una democracia directa plebiscitaria. Y eso es lo que lograron en el Perú con el referéndum. Con los resultados están a la vista. O sea, desde mi punto de vista, la crisis se profundiza. No estamos saliendo de ella. Esto es, las cosas se complican. Pero también se complican en Chile, también se complican en los Estados Unidos, porque el vaciamiento conceptual de los partidos significa una pérdida del sentido de la verdad. Los partidos se convierten en cascarones a la venta y el poder está en otra parte. Es lo que Isaac Israeli llamaba adequato rei et intellectus, digamos, la relación entre el intelecto y la cosa, el divorcio de la realidad, de esa realidad que es la constitución social, y la lucha política e ideológica que se da sobre la realidad para la conquista del orden constitucional, constituyen un divorcio entre la realidad de una nación de 30 millones de habitantes o de una nación de 320 millones de habitantes como son los Estados Unidos de América, y la inteligencia. Es lo que Heidegger, que naturalmente no lo pongo como ejemplo de democracia, pero sí como ejemplo de reflexión, llamaba el ocultamiento del ser. El ocultamiento del ser es la falta de verdad en lo que percibimos a través de los medios, en lo que percibimos a través de la televisión. Y ves la profunda crisis de la democracia en el siglo XXI, en el mundo entero. En el Perú es a la moda del Perú, digamos, con ají, con Coca-Cola. En los Estados Unidos es con Coca-Cola y hamburguesas y hot wings. Y en Francia pues será con un pescado a la Meunier, y en Alemania con salchichas y sauerkraut. Pero en todas partes se está produciendo la misma crisis. Y el corazón de la crisis es el populismo, porque el populismo es la reacción que se produce en la izquierda y en la derecha contra esta realidad vacía que está al frente, contra estos cascarones que son los partidos políticos que deberían representar posiciones conceptuales, filosóficas fuertes, pero en realidad no las tienen. Están para quien las compre. A mí me han dicho que un partido político vale alrededor entre 1 millón y 2 millones de dólares. O sea que si yo tengo un financista, un amigo banquero que me financie, me compra un partido político que ya está inscrito y me presento a las elecciones. Por último, hacer uno nuevo cuesta lo mismo. Lo que pasa es que toma tiempo. No lo puedo comprar, tengo que prepararlo para la próxima elección. Entonces estamos en problemas. Los poderes del Estado también reflejan la misma crisis. Es el problema de saber quién tiene realmente el poder. Los audios del Instituto de Defensa Legal o la Corte Suprema de la República o la Fiscalía de la Nación o la Presidencia de la República o quien sea, cualquier persona que ilegalmente sea grabada. Yo sé que lo que estoy diciendo es bastante duro, pero yo creo que es así. ¿Quién tiene el poder? ¿Los electos o los poderes fácticos, que son componentes de una oligarquía que no la estamos descubriendo ahora? O sea, si uno lee a Aristóteles, esa oligarquía ya estaba ahí. O sea, es una observación elemental de ciencia política. Pero el problema en el Perú está en la forma de hacer política, en esos partidos huecos, en esos cascarones a la venta. Y obviamente ahí no está el poder está en otra parte. Entonces, quienes los compran son dirigencias que quieren formar parte de la oligarquía, no tienen en realidad bases, cada 5 años convocan el voto, financistas, grandes grupos económicos, donaciones del extranjero,
legitimadores, medios de comunicación de masas, redes, y todo eso constituye la ofensiva populista. En América Latina, la ofensiva populista viene de las filas del antiguo marxismo, que hoy ha devenido en un socialismo filosófico postmoderno. Disgregador, porque en el sentido que ahora, en vez de hacer un solo frente, pues se une según funciones de género, de sexualidad, de comunidad, de etnia, etcétera, de manera fraccionada. Pero cuando esas fuerzas capitalizan su indignación, como ha ocurrido en Chile, entonces, al igual que en el Perú, van a la democracia plebiscitaria. Y el 25 de octubre probablemente Chile morirá sin saber por qué y liquidará su constitución y abrirá las esclusas a un campo constitucional que nadie sabe dónde lo va a conducir. Francisco. En Europa, con esto acabo, el populismo tiene otro signo, como en los Estados Unidos. El populismo de Donald Trump es la defensa del Estado constitucional republicano y de las libertades que este Estado constitucional republicano consagró en el siglo XVIII. Y para terminar, estos no son debates nacionales. Quien revise los portales de Reuters, Russia Today, Sputnik, Xinhua, Deutsche Welle, France Press, todas las agencias de prensa, verá que esta batalla se está dando a nivel mundial. Verá que, por ejemplo, los portales rusos son conservadores para Europa y socialistas para América Latina. Y uno diría, estos son del Estado, esto es política exterior esquizofrénica. No, es política exterior maquiavélica. Es lo que le conviene a las potencias según las partes del mundo donde actúan. O sea que no solamente son los peruanos, los americanos, los chilenos y los franceses los que actúan, sino que además las potencias, además de los poderes económicos del mundo, también actúan sobre ellos. Y acá paro por el momento. Muchas gracias, Francisco. Entonces, como ha dicho Carlos, sí, pues es una... Primero nos ha abrumado, Carlos nos ha puesto en un contexto y Francisco ahora nos abruma con el tema internacional, pero es muy importante aclararnos de esta manera, ¿no? Ahora quisiera que nuestro invitado Elmer Cuba, con la experiencia en el ámbito económico y también de la macroeconomía, ¿no? Porque esto hay que también verlo en todo ese contexto, nos pueda ilustrar, digamos, de la siguiente manera. La competitividad es muy importante para el país porque se genera valor en la sociedad, ¿no? Y se genera una suerte digamos, de círculo virtuoso si es que vamos mejorando nuestra competitividad, en nuestra productividad, ¿no? El Perú está estancado los últimos años en estos índices, ¿no? Y en algunas cosas hasta nos ha ido no tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué reformas le ha faltado hacer al Perú desde el punto de vista económico, social, ¿no? Para lograr mejorar la competitividad y seguramente debe estar todo esto relacionado a también fortalecer la gobernabilidad. Es decir, ya saliendo un poco del diagnóstico y mirando hacia la luz, ¿no? ¿Cómo nos puedes ilustrar, Elmer, con esta pregunta? ¿Qué opinión tienes? Sí, en el marco del bicentenario, digamos que vamos a festejar, no hay mucho que celebrar en verdad, porque la macroeconomía se divide en dos. Una, la más importante a mi juicio, estudia el crecimiento económico de largo plazo. Y la otra estudia los ciclos económicos. Hemos en Perú enfatizado mucho en esta segunda parte, la política monetaria, la política fiscal. Pero al final del día, tú puedes tener un país con baja inflación, ¿no es cierto?, que es el caso peruano, y también con bajo riesgo país, y con una política fiscal más o menos creíble en el mundo, con bajo riesgo soberano, que también es el caso de Perú. Pero al mismo tiempo, puedes tener arreglado el tema, digamos, de la política macroeconómica de corto plazo, de estabilización del ciclo económico, estamos equipados para eso, pero puedes crecer poco, o puede crecer cero, o puede crecer cero por 40 años, ¿no? Hay países que no tienen inflación importante,
no tienen déficit fiscal importante, pero sin embargo nunca se desarrollaron, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta luego de 200 años? Como digo, es poco que celebrar. No hemos sido capaces de generar mayor crecimiento económico. Y en el largo plazo lo más importante es justamente la productividad. ¿Qué está detrás de la productividad? Básicamente, reglas de juego estables, mercados libres, competitivos, Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada, ¿no? Contratos que se cumplen. Todo eso que no quedarlo por sentado. No basta, como digo, que la inflación sea baja y estable, sino que el mercado puede operar mejor. Y ahí debemos aprender de la evidencia. Ya hay mucha discusión ideológica en el mundo sobre si debemos privilegiar al Estado o debemos privilegiar al mercado, ¿no? Y nos decañitamos hablando de eso. Pero la evidencia empírica es muy ilustrativa, ¿no? Y esto es una ciencia, ¿no? Y la ciencia se basa en los datos. En el mundo hay más o menos cerca de 200 países, pero solamente 33 de los 200 países han logrado lo que se llama el desarrollo económico. ¿Qué tienen en común esos 33 países? ¿En qué se parece Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, ¿no es cierto?, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México, Corea? Tienen en común 3 cosas. Primero, todas son democracias. No hay ninguna dictadura del mundo que esté desarrollada, ninguna. No ha sido capaz de dar bienestar a su gente. Si ven los PIB per cápita, según el FMI y el Banco Mundial, solamente esas 33 economías que han pasado el umbral de desarrollo, que son capaces de dar bienestar a la gente, a sus familias, todas son democracias consolidadas. Número 2, en todas, la sociedad civil y la democracia misma ha provocado demandas para un mayor tamaño del Estado. Y curiosamente, en todas, el Estado es grande, ¿no? O sea, es posible tener a la vez economías de mercado, donde el sector privado es el que rige la inversión, la educación, etcétera, y al mismo tiempo el Estado es de bienestar. Para no ir muy lejos, Estados Unidos mismo tiene un tamaño del Estado cerca del 40% de producto. Francia es una exageración, 50%, ¿no? Pero en general, estas 33 economías, en todas, el promedio del tamaño del Estado, medido como ingreso tributario o gasto público, si quieres, es de 40%, ¿no? Entonces, es posible, es un corredor angosto, en el cual los estados lo que hacen es cobran impuestos, no se meten en matar a la gallina de los huevos de oro, dejan que el mercado invente cosas, innovación. Mira dónde hemos llegado en 200 años de los seres humanos, ¿no? Con el capitalismo. Mira dónde estamos ya, a punto de avanzar mucho más en inteligencia artificial, en el tema de la genética, ¿no? Somos unos tremendos que hemos avanzado gracias justamente a estos inventos que hemos hecho después de 70.000 años, ¿no? Que es una economía de mercado y estados que permiten que esas reglas de juego se mantengan. Entonces, democracia, economía de mercado y tamaño del Estado van de la mano, ¿no? Y esos 3 elementos son los comunes en esos 33 países. Veámoslo a la luz de Perú, que va a cumplir 200 años el próximo año, ¿no? Poco que festejar. No hemos logrado, ¿no?, una democracia estable. Tenemos partidos sin políticos y políticos sin partidos. Cohesión social no existe. Son pequeños grupos de poder organizados que toman el control y luego se desvanecen, ¿no? Como varios partidos que nos han gobernado, Perú Posible, el Partido Nacionalista, el Partido PPK, que han llegado al poder y hoy día no existen, ¿no? No hay un continuum, no hay una ideología detrás. El logo se fue con el candidato, ¿no? Entonces no hemos sido capaces hoy día de proponer cosas más potentes. Y lo ves, por ejemplo, en el indicador más potente de desarrollo, que es la educación, ¿no? Y máxime que en el futuro la economía del conocimiento es la que va a generar más valor que cualquier otro tipo de actividad industrial o primaria exportadora. Ahí estamos nulos. Somos muy malos en formar a los jóvenes, ¿no? No pasamos las pruebas básicas de comprensión lectora, de rendimiento matemático, y estamos formando los pobres del futuro, ¿no? Ahí claramente ves el fracaso en la estrategia de desarrollo. Estado de Derecho. Mira, una minera como Tía María, ¿no es cierto?, que cumple todo lo que la ley dice, no puede operar, ¿no? Y el mismo presidente va y confabula con el gobierno regional de Arequipa para que eso no ocurra, ¿no? Cuando toda la ciudad quiere que eso ocurra. Y finalmente, en el tema de la inversión privada. La inversión privada es el motor justamente de la innovación, ¿no?
Sino, mira, la historia de los últimos 200 años en el mundo avanzado es esa, es la historia de innovación, propiedad privada, innovación. Si no, no tendríamos hoy día luz eléctrica, ¿no? No tendríamos Apple, no tendríamos Microsoft, no tendríamos Google, no tendríamos Amazon, ¿no? Son innovadores ¿no? que crean algo, la propiedad privada está muy clara y finalmente después todos copiamos. Y así va avanzando el ser humano en su desarrollo y su bienestar. Entonces, Perú ahí está lejos, ¿no? Y me temo que si no hacemos algo rápido, vamos a estar fuera ya de ese club, ¿no es cierto?, exclusivo de países desarrollados. América Latina en general también lo ha hecho muy mal. No es que tengamos los peruanos un sino, ¿no es cierto?, y que nunca vamos a hacerlo bien. La economía que mejor lo venía haciendo, Chile, ha entrado en una trampa y tal vez se esté suicidando, como acaba de mencionar Francisco, ¿no? Puede cometer sería una sociedad que ha decidido no desarrollarse más, ¿no? Y justamente el desarrollo tiene que ver con eso, con grupos humanos que son capaces de colaborar una narrativa común. ¿Cuál es la narrativa común del Perú? ¿En qué queremos todos los peruanos? ¿Dónde queremos llegar? ¿No es cierto? Para que todos nos esforcemos. Las grandes tareas de la humanidad han tenido que ver con narrativas y con colaboración de grupos humanos importantes, ¿no? Acá ni siquiera hemos sido capaces de colaborar con el COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, se han mostrado comportamientos egoístas mayúsculos y, por supuesto, un Estado bastante precario en su respuesta a las políticas públicas. Es imposible que haya buenas políticas públicas con malos partidos políticos. Eso no se da. Ha podido ser una casualidad de la historia, ¿no? Por un tiempo puede ser que un grupo de tecnócratas pueda bajar la inflación, pero no es sostenible en un mundo sin partidos, ¿no? Entonces, estamos realmente en peligro de quedarnos indefinidamente al margen del desarrollo, ¿no? Por eso yo, digamos, la celebración del Bicentenario debería ser mucho más reflexiva que festiva, ¿no? Yo con eso termino mi rondita y encantado para la siguiente ronda. Muchas gracias, Elmer. Efectivamente, estamos en el Bicentenario, efectivamente no parece grato, pero si queremos celebrar los próximos 100 años más, ¿no? Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Yo quisiera ahora pasar con Juan Paredes Castro, y que él tiene varias décadas en los medios y conoce de cerca más o menos este actor, ¿no?, importantísimo en la sociedad. Juan, cuéntanos un poco, ¿cuál crees que es el rol que los medios deben jugar para lograr gobernabilidad en el país? ¿Cuál es ese rol? Interesante la cuestión que me propones, Sandy. Pero previamente quisiera decir algo en un apretadísimo resumen respecto de lo que he podido escuchar tanto Francisco como Carlos y Elmer, respecto a dónde vamos en el futuro político nuestro, ¿no? Francisco decía, mal de muchos, consuelo de tontos. Creo yo que nosotros no debiéramos caer entre los tontos en medio de este mal de muchos, porque al final de cuentas lo que pase con el liderazgo republicano y demócrata en los Estados Unidos probablemente no sea tan crítico, teniendo en cuenta que ellos tienen un gran sistema de sostén, ¿no? Lo mismo que el gran sistema de sostén que tiene Francia, el gran sistema de sostén que tiene Alemania, pasara lo que pudiera pasar en las cúpulas políticas. Al final de cuentas tienen esa reserva institucional sólida para vivir sus episodios, digamos, de contrastes y de confrontaciones. Pero en el caso nuestro, tenemos una precariedad, una realidad muy precaria. Venimos de ganar un crecimiento económico que lo estamos tirando por la borda si es que no hacemos los ajustes necesarios que nos advierte Elmer. Tenemos una democracia ganada a pulso en muchos años que igualmente podemos terminarla perdiendo. Necesitamos, creo, lo que no hemos hecho en mucho tiempo. Necesitamos concertar, necesitamos construir consensos, pero mediante diálogos que, mientras perdure la confrontación en la que estamos y mientras perduren las tendencias autoritarias que estamos viviendo, vamos a tener muy poco porvenir
en los siguientes 6 meses, que esperemos nos aseguren condiciones democráticas respetables, y hacia adelante tenemos muy poco por venir si subsisten estas confrontaciones. Ahora, que para mí es el problema de fondo, que la confrontación esté aquí o allá, como la describe muy bien Francisco, lo entiendo, pero la confrontación aquí en nosotros, esa confrontación política agudizada que desde hace mucho tiempo, ¿no?, nos va a llevar a un abismo muy grave, ¿no? Ahora, pasando al tema de los medios. Indudablemente que la aparición del Internet y de la revolución digital, de las tecnologías digitales, ha terminado descolocando el papel de los medios. Los medios se han encontrado de pronto que ya no son el centro, que ya no juegan en el centro. Durante muchos años, durante mucho tiempo, viniese la tecnología que viniese, ¿no?, como fueron las rotativas, las impresiones en caliente, en frío, el fax, el teléfono, los teletipos, etc. Todas las tecnologías que pudieran venir al escenario de los medios no sacaban del centro a los medios. Pero esto que en algún momento fue noticia para los medios, la aparición del Internet, ha terminado por sacarlo del juego. Entonces, Francisco Tudela habla de cuán importante es el papel de los medios en el mundo de ahora, pero es un papel que juega casi en pared con las redes sociales, ¿no? Inclusive los medios viajan en las redes sociales. Uno ya no puede entrar ni a The Guardian, ni al New York Times, ni al País, si primero no entro al Facebook, si primero no entro al Twitter, o si primero no entro a Google. Entonces, los medios viajan ahí. El dominio de los gigantes del Internet es un dominio claro sobre los medios tradicionales. Y los medios tradicionales están haciendo esfuerzos descomunales, ¿no? Me consta directamente, hasta el tiempo en que yo tuve ejercicio ejecutivo en un medio importante como el comercio. Esfuerzos importantes por estar allí donde está la tecnología digital, como ahora. Pero ocurre que este mismo desarrollo tecnológico significa para los medios cambiar muchas cosas, entre ellas sus modelos de negocio, porque son medios que están en condiciones, digamos, de desventaja respecto a los gigantes del Internet que se han llevado la gran torta publicitaria que antes sostenía a los medios. Y el gran dilema de los medios es cómo seguir siendo, hablo de los medios referentes, en primer lugar, cómo seguir siendo un buen negocio y al mismo tiempo encarnando un buen servicio a sus respectivas audiencias, cómo seguir generando un buen periodismo y al mismo tiempo siendo económica y financieramente solventes. Ese papel de los medios se ha vuelto crítico, se ha vuelto un problema. Una de las últimas asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa ha tenido que tocar el inevitable tema de cómo responder a la situación de crisis a la que han sido llevados los medios a propósito de la pandemia mundial del COVID, frente a los sensibles temas de la independencia editorial de los mismos medios a raíz de la necesaria e inevitable ayuda estatal que han tenido que recibir o que tienen que recibir. Esto ha pasado acá en Perú, ha pasado en Estados Unidos, pasa en Europa, y es un problema para los medios. Es un problema que ha llegado a sus más altos niveles gremiales de los medios. Ahora, lógicamente que en medio de estas condiciones bastante complicadas frente al Internet
el papel de los medios ante la sociedad y ante el poder es volver a sus fundamentos de siempre. ¿Cómo se persigue la verdad? ¿Cómo se puede defender la verdad desde un medio de comunicación si no se tiene independencia frente al poder político? Y si se cede ante ese poder político, ¿cómo queda la verdad? O sea, ¿investigo más, investigo menos? Yo tuve la suerte de poder ser por mucho tiempo corresponsal y enviado especial en muchas partes del mundo, porque las condiciones económicas y financieras de mi medio, del comercio, me lo permitían y este medio se lo permitía. Pero ahora, un enviado especial, una corresponsalía fuera, es económicamente y financieramente insostenible. Es difícil para los medios mantener eso. Y tener una versión propia desde el lugar de los hechos, que era una ambición y una aspiración importante, trascendente para un medio de comunicación, se ha vuelto difícil. Uno de los pocos medios en el mundo que se da el lujo de poder tener corresponsales en prácticamente todas las capitales, ¿no?, es el New York Times. Y a un gran costo y a un gran debate interno sobre sus presupuestos. Me consta que el nuevo director del New York Times, Sulzberger, que es ya la cuarta generación de los directores del New York Times, ¿no?, ha tenido que pelear duramente al interior del medio para que no se rebajen los presupuestos de cobertura, de investigación y de corresponsalías. Porque en esos presupuestos radica el sello de credibilidad del medio. ¿De dónde viene la información para el New York Times? ¿Viene de su corresponsal o viene a través de una agencia o es bajado del Google, como lo bajan muchos medios, o del Facebook? O sea, cómo la fuente de origen de la información de un medio es una fuente de garantía y de credibilidad. O sea, los medios están, pues, por un lado, frente a la fortaleza tecnológica en la que tienen que estar para poder funcionar. Frente al tema económico y financiero que los obliga a un cambio en sus modelos de negocio. Y frente al poder para definir su posición de independencia y de búsqueda de la verdad. Ser críticos frente al poder, cubrir las informaciones que puedan descubrir cosas detrás del poder. Todo eso, todo aquello que forma parte de lo que han sido los fundamentos importantes del buen periodismo y de los medios de calidad, es otro de los grandes desafíos que enfrentan los medios. El fundamento de la imparcialidad, por ejemplo, que es sumamente importante. Y en el debate de ayer entre Trump y Biden, veíamos tal confrontación que la natural curiosidad de quién ganó ese debate era una curiosidad que nos iba a trasladar al día siguiente a ver cómo informaban los medios. ¿Y qué es lo que hemos visto hoy día? Prácticamente los medios sesgados a favor de uno y otro lado. Algo que por lo menos yo como periodista de los años que tengo y por haber vivido muy de cerca algunas elecciones en los Estados Unidos, no había tenido esa experiencia de encontrarme prácticamente confundido con opiniones casi todas de los medios sesgadas a favor y en contra, o reconociendo a Trump como ganador unos y reconociéndolo como perdedor otros y viceversa respecto de Biden. El papel, pues, de los medios, respondiendo a tu pregunta, Sandy, es un papel bastante difícil, crítico en estos momentos, que indudablemente los obliga en el otro terreno también, el de su competencia con las redes sociales,
a desmarcarse y a diferenciarse. ¿De qué manera los medios se vuelven más celosos, más responsables, más escrupulosos y más precisos en su información? Porque no es que los medios trabajan y funcionan de cara al vacío, funcionan de cara a una sociedad que tiene en sí misma el derecho de la información. En la sociedad reside el derecho de la información. La primera titular del derecho de la información es la sociedad hacia la cual servimos como periodistas. Y la sociedad lo que quiere es estar bien informada. Y mucho más todavía, lo que quiere la sociedad es entender lo que pasa. Y aquí en Perú, como ayer en Estados Unidos, probablemente muchos de los que están frente a nuestra realidad y muchos de los que están frente a la realidad americana tienen que haberse preguntado, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que no entiendo. Ahora que estamos comenzando lo que va a ser una carrera electoral, pues sería importante que los medios peruanos, yo no tengo, digamos, ninguna autoridad para invocar a mis colegas los comportamientos de los cuales cada cual es responsable, pero sí desearía que hubiese más serenidad, más seguimiento imparcial de las cosas, ¿no? Más pluralidad, quizás más distancia y más crítica al poder, que es sumamente importante, pero sobre todo el entendimiento de la realidad es algo que debe comprometer al periodista. El periodista está para hacer claras las cosas, para iluminar los acontecimientos en lugar de oscurecerlos, o en lugar de sesgarlos, o en lugar de viciarlos, ¿no? Los periodistas no tenemos que estar comprometiéndonos con un poder en perjuicio del otro poder. Precisamente los principios rectores de cada medio, sobre todo en los sistemas democráticos, lo que privilegian es la defensa de lo que con abundancia de criterio decía hace un momento Francisco Tudela, ¿no? La defensa del Estado, la defensa del Estado de Derecho constitucional. O sea, los medios están también dentro de un ordenamiento constitucional y dentro de un sistema de reglas de juego comunes. Entonces, los medios no están para propiciar la quiebra de este ordenamiento ni de estas reglas de juego. Los medios también defienden los principios de una nación, los principios de una república y los principios de un Estado, porque son parte de él. No se coluden con los intereses de los políticos, naturalmente, pero defienden el orden constitucional central de un país. Ahí lo dejo, Sandy. Muchas gracias, Juan. Con lo que nos cuentas es como que se hubiesen alineado los astros para la tormenta perfecta, ¿no? O sea, todo está, por decirlo así, alineado para que la gobernabilidad esté tambaleando, ¿no? Inclusive la crisis de modelo de negocio que tienen ahora los medios y esta nueva tendencia de las redes sociales que cada vez tiene más poder. Yo quisiera pasar ahora a esta segunda vuelta y bueno, estamos hablando, parece política, segunda vuelta, ¿no? Es una segunda tanda de preguntas. Ir por Carlos, ¿no? Carlos, contarle un poco, nos has hablado muy bien de los principios jurídicos, ¿no? Que velan por el desarrollo de la democracia y la estabilidad. Para ti, ¿cuáles son esos factores, esas claves que pueden ayudar y quizás hasta pensar en el corto plazo? ¿Qué se puede hacer en el corto plazo
para comenzar a poner algunas claves, algunas, digamos, cuñas para fortalecer la gobernabilidad en el país. Carlos, estás con el micrófono apagado. No, ahora Carlos se fue del todo. Parece que hubo se ha salido. Bueno, mientras lo reconectamos, creo que está acá otra vez. Sí, ya está acá. Ya estoy acá. Hola, Carlos. Te perdimos. Hola, muy bien. ¿Pudiste escuchar mi pregunta? No, se fue la pregunta. Perfecto. Yo decía que nos habías ilustrado muy bien sobre la democracia, el sistema jurídico, y si te preguntaba en el corto plazo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cuñas, qué claves se pueden poner para mejorar la gobernabilidad en el corto plazo del Perú? ¿Tienes algunas ideas? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, me estás poniendo como la llegada del Bicentenario, se puede asociar pues a la parábola de las necias y las prudentes, ¿no? O sea, las segundas hicieron su trabajo, ¿no? Y las primeras se confiaron, ¿no? Las necias se confiaron, las necias somos nosotros, por supuesto, ¿no? O sea, nos hemos confiado en el crecimiento, el PES crecía tranquilos, pero otros hicieron reformas institucionales y, digamos, aprendieron sus errores, ¿no? Ahora están atravesando unas crisis. Chile, por ejemplo, está atravesando un momento muy crítico que se ha mencionado, ¿no? Colombia también, pero estamos a puertas de cumplir 200 años y, como Elmer dijo, ¿no? Debe ser una fecha más de reflexión, ¿no? que de fiesta, ¿no? Es que estamos en la tormenta perfecta, ¿no? Ya el proceso electoral ha comenzado, ¿no? Hay partidos sin candidato y hay candidatos sin partido, ¿no? No hay capitán, en este torneo no hay un capitán que tenga un liderazgo visible, ¿no? Ahí seguimos. Y para esta elección, pues, ¿qué cosa nos queda antes que se cierren las inscripciones, ¿no? Si tú me pides ahora, antes que las inscripciones, ¿no? Pues, si históricamente el Perú es un país que se define... No antes de las inscripciones, sino en general, los próximos años, digamos, ¿qué crees que podríamos hacer? No antes de las inscripciones. Mira, igual, porque es un tema ya secular, ¿no? El Perú, por ejemplo, si es un país de centro, necesitamos, para ahora necesitamos una candidatura que concentre esas fuerzas de centro, ¿no? Y eso parece dificilísimo en el Perú, ¿no? Un poco que pueda compensar cuántas personas, o sea, digamos, compensar todas las candidaturas una sola, porque dividiendo las candidaturas de centro, pues esto creo que las elecciones ya va a ser lo más complicado, ¿no? Va a ser lo mismo de siempre, ¿no? Por otro lado, y aquí vienen las críticas, ¿no? Porque en la historia de la República, bueno, lo que llamamos República, ¿no? Llama la atención que el grupo social más instruido, con más oportunidades, incluso estudiando fuera, no haya podido históricamente conformar una propuesta política que se sostenga en el tiempo, ¿no? No hablemos ya no hablemos, por ejemplo, del partido civil, no, eso ya es historia, ¿no? Pero no. Más bien pasa algo que también hay que ver, ¿no? Para que vean que no soy tan depresivo, y es que hay un caso contrario, ¿no? Y es que se puede apreciar en las clases emergentes, ¿no? Con pocas oportunidades, desde el punto de partida, que han prosperado, que se han formado incluso en colegios públicos, ¿no? Con las circunstancias que tienen los colegios públicos, que han prosperado y que han formado sus partidos, y otras que se han mantenido, que deciden mantenerse en informalidad. Entonces, y llama precisamente la atención que las clases más instruidas no hayan creado una propuesta política sólida, ¿no? Y eso es hasta el día de hoy, ¿no? Sino que se ponen a ver en el televisor por quién votar, a quién van a apoyar. En este momento, la futura gobernabilidad está condicionada
al número de partidos que termine conformado el Congreso, en gran medida también. Depende de cómo va a terminar ese mapa político en el Congreso, ¿no? Si va a ser muy fragmentado y ya el Tribunal Constitucional ha permitido que se sigan fragmentando y que muten, ni bien comienza. O sea, no empiezan 4 o 6 y terminan 14 o 12. Entonces, eso tampoco es. 2 o 3 o 4 candidatos que propongan lo mismo en campaña, ¿por qué no se favorece la gobernabilidad, no? La práctica es el número de votos o escaños que tengas en el Parlamento también, ¿no? Suficientes para poder tomar decisiones y pretender pues, una efectiva acción de gobierno, ¿no? El problema de los últimos 5 años ha sido la negativa de pactar una alianza con un partido o con partidos que tengan. Creo que Carlos se nos ha vuelto a ir. Bueno, creo que para agilizar, ¿te parece, Francisco, si pasamos contigo hasta que vuelva Carlos? No, pues mejor que termine Carlos, porque si sí, no... estoy tratando de ver cómo le reenganchamos. Es por eso que se ha salido. Ya está acá otra vez. Yo no quiero casualidades hay democracia y casualidades. Casualidades, Yo lo que digo es que no has hecho la política que debía hacerse. Deberían haber concertado con grupos similares. El sueño favorito de la clase política es ser, yo quiero ser presidente, ¿no? Si no quiero, debe ser, yo quiero un país viable, ¿no? Entonces, es en esa línea en que yo puedo comprender que debería haber una coalición, pero esto parece utópico, ¿no? Y finalmente, creo, ya de cara al futuro, los próximos años, es que como estamos, la CONFIEP ha propiciado este encuentro y el PAD también, la necesidad de fomentar el financiamiento de centros de investigación académica, ¿no? Para el estudio de las bondades y ajustes a realizar en la democracia y el régimen económico, ¿no? Porque lo que es la carrera cultural sí la hemos perdido, ¿no? Hace mucho tiempo nos fijábamos en otra cosa y la carrera cultural, nos han ganado la carrera cultural, ¿no? Es un trabajo permanente para crear opinión y no convertir a los comicios en un mero trámite de un domingo familiar con pollo a la brasa por la mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo comentarte que veo en los próximos meses, ¿no? Pero es una labor ardua y el punto de partida, evidentemente, es ahora de cada bicentenario, pero no todo es el crecimiento sin seguridad jurídica, sin predictibilidad, sin Estado de Derecho, mal crecimiento, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Creo que es muy interesante esta propuesta que dices de así como CONFIEP y el PAD están juntándose para hacer estos espacios de conversación, de diálogo, efectivamente se tienen que juntar más actores a conversar sobre la problemática. Quisiera pasar ahora con Francisco, aunque el tiempo nos gana, si podemos ser breves sería buenísimo, pero Francisco, y escuchándote ya veo que el tema da para mucho más, es decir, el diagnóstico, lo que está pasando no es simplemente la institucionalidad está fatal, sino que es más profundo, es como tratar de entender cuál es el problema de la democracia actual, ¿no? La democracia de los estados modernos. Entonces esto es un reto importante y creo que es un diagnóstico que se tiene que hacer con bastante paciencia y profundidad. Pero me gustaría que también nos puedas ayudar a pensar tú has hablado de un tema bien interesante que es este poder paraconstitucional. Es decir, que el poder fáctico está fuera de todas estas estructuras formales que aparentemente guían la vida de las personas, de las empresas, ¿no? Es decir, un poder fáctico paraconstitucional. Entonces, ¿qué deberían hacer las personas de a pie, las empresas? ¿Qué piensas? ¿Qué deberían hacer las personas de a pie, que son las afectadas en principio? ¿Qué ideas se pueden hacer sobre eso? Yo creo que lo primero que hay que señalar
es que las ideas en pugna en el Perú no son peruanas. Las ideas en pugna en el Perú proceden de las universidades americanas y europeas. Son ideas de izquierda o de derecha, liberal conservadoras, como se dice en Inglaterra, o conservadores, como se dice en los Estados Unidos, o liberals en los Estados Unidos, que socialdemócratas, socialistas en Europa. Esos son los dos bandos que se enfrentan en el Perú. Esos bandos se enfrentan a través de lo que yo señalé claramente, que eran los medios, que incluyen la televisión, como señalé, el entretenimiento, que es enormemente importante, y porque no todos son las noticias, y naturalmente una prensa escrita que debido a los cambios tecnológicos pues está un poco raquítica y crítica, en una posición crítica, pero eso no significa que el ciudadano no se entera de las distintas posiciones políticas a través de sus programas de televisión, sea Cuarto Poder o sea PBO de Philip Butters, o sea, escoge la gente dentro del esquema mediático. Y el esquema mediático, que incluye las redes, incluye el entretenimiento, incluye la televisión, incluye los portales digitales, no se limita a tener una posición homogénea respecto a la legalidad, sino que tiene una posición paraconstitucional en muchos casos, que está acorde con esas ideas que he mencionado, que son internacionales, no son peruanas. De suponer, por eso que, como dice Juan Paredes Castro, que no es crítico lo que ocurre en los Estados Unidos, no es, digamos, necesariamente así, porque dependiendo de quién gane la elección, los demócratas que han sido capturados por su ala radical o el presidente Trump, pues cambiarán las políticas respecto a América Latina y sobre todo los subsidios. No es un secreto para nadie porque está en el portal de la USAID a quienes ayuda la Embajada Americana o la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. No solo no es indiferente respecto a las políticas de género, a las políticas ambientalistas, que son completamente diferentes en los dos partidos, sino que tampoco es indiferente en las políticas respecto a Rusia, la China, Cuba y sobre todo Venezuela, que nos afecta y que nos ha lanzado millones de migrantes sobre el país. Pero volvamos al corazón del problema. El corazón del problema es qué hacer. Y yo diría que el dilema populista peruano, el populismo peruano empezó en la década del 70. El populismo peruano no es del siglo XXI, es muy antiguo. Y se llama la informalidad. El primero en sistematizarlo fue Hernando de Soto, con su libro El otro sendero. Y entonces el 72% de la economía peruana, el 72% de la economía peruana es informal. Ese es el populismo no socialista del Perú, que no ha encontrado un cauce político, pero también es un capitalismo paraconstitucional, puesto que su metodología es no hacer caso ni a las leyes, ni a la Constitución, ni a la SUNAT, ni a nadie. ¿Cuál es el gran reto? Independientemente de la buena conducta, ir al colegio de lunes a viernes y llegar puntualmente a las reuniones. Pues el gran reto que tiene el Perú es diseñar el sistema para incorporar a la economía informal a la legalidad. Si el Perú no logra incorporar la economía informal a la legalidad, fracasa como experimento político, porque estamos hablando del 72% de la economía, que debe corresponder, se calcula, a unos 12 millones de personas que están fuera de los cauces legales del país, no porque odien la legalidad, no porque detesten a la constitución política del Estado, sino porque no tienen una buena relación con el Estado. Sienten que si se regularizan
El agente de la SUNAT van a firmar su ficha, van a salir y en la puerta los van a tomar, la SUNAT los va a tomar del cuello. Cuando se hizo todo este gigantesco proceso para regularizar a la minería informal, una empresa se acogió. O sea, un fracaso completo, porque evidentemente el poder digerir la informalidad implica no una política simplemente de regularización, sino una política de incentivos. Claro, no pagan ellos impuestos, nosotros sí pagamos impuestos, en fin, hay una serie de diferencias, pero la realidad política, el pragmatismo político nos lleva a la conclusión de que tenemos que hacer un trato diferenciado, por lo menos de mediano plazo, sino de largo plazo, para poder incorporar esos sectores a la legalidad, para poder incorporar esos sectores a la vida económica del país. El Mercú ha dicho con mucho acierto que esos 33 países, ¿no? Tienen Estado, tienen un gasto que oscila alrededor del 40% para sostener un cierto nivel de bienestar. Yo creo que la pandemia nos ha hecho ver que nuestras prioridades estaban de cabeza y que estábamos encandilados con megaproyectos, pero no teníamos sistema de salud ni interconexión vial en las provincias, etcétera, etcétera. Pero lo que es fundamental acá es comprender que el dilema que se nos presenta es Singapur o Caracas. Y para terminar en uno de esos dos destinos, para ser una de esas 33 naciones a largo plazo, no digo rápidamente, o terminar como Venezuela, pues tenemos, o como la Argentina, pues necesariamente tenemos que incorporar a esos 12 millones de personas a la vida económica, legal de la República. Lo que ha sucedido es que se ha orillado el problema, se ha glorificado diciendo ese es el verdadero capitalismo peruano, el liberalismo peruano, pero en realidad no era para glorificarlo, era un hecho. El hecho era que el Estado peruano era el problema, no ellos. Que el Estado peruano era incapaz de incorporar a esas personas a la economía, que el Estado peruano es un Estado atrasado con ideas preconcebidas sobre cómo se debe tratar a los ciudadanos. Y entonces estos ciudadanos decidieron orillar al Estado. ¿Para qué decidieron orillar al Estado? Para alimentar a sus familias, para prosperar, para tener un negocio, para tener un taller, para tener una MIPE. Entonces el reto está en la reforma del Estado para que sea un Estado que no sea hostil a esos 12 millones de peruanos. Y para que no sea hostil a esos 12 millones de peruanos, pues se requiere la colaboración de todo el mundo, se necesita comprender la realidad, se necesita saber que hay un dilema entre qué se escoge, o el capitalismo y la constitución republicana del Perú, o vamos a los experimentos de democracia directa, cada uno es libre de escoger lo que quiera, comprender y no financiar los elementos que fomentan la artificialidad en la política a través de la ideología, y luego mucha acción social en el mensaje, en lo que tú llamas la narrativa, en las redes, en las escuelas, en los gremios, etcétera, porque realmente hay que interiorizar el hecho de que nuestro destino está atado a esos 12 millones de personas, que esas 12 millones de personas representan la informalidad, el populismo contrario al de Maduro y Chávez, representan un populismo positivo, pero populismo a fin de cuentas porque son no solo paraconstitucionales, sino hasta contraconstitucionales, volviendo a la definición constitucional de este autor europeo. Y por lo tanto ahí está el reto. El reto está
en incorporar a la vida regular de la República a 12 millones de personas, y eso va a tener un precio y hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Muy bien, de acuerdo. Yo creo que es un punto muy concreto, sobre todo como reto del Bicentenario. Quisiera ir con Elmer Cuba y también hacer como una relación, una ligación, un link con lo que acaba de decir Francisco Tudela, y yo me orientaría a pensar en el Estado. También el poder fáctico que hay en el Estado es el MEF. Y Elmer lo debe conocer a profundidad, debe conocer sus retos, sus problemas. ¿Qué se puede hacer en el Estado desde ese punto de vista en cuanto a reformular algunas políticas, reformular algunas estructuras, con el objetivo de resolver las necesidades concretas de las personas? Por ejemplo, esos 12 millones que dice Francisco, ¿no?, a los que se refiere, pero yo creo que son los 30 y tantos millones que nosotros somos, que en cierta manera no terminamos de entender los poderes del Estado, no terminamos de entender el Estado concretamente, y por eso es que hay esta desvinculación. ¿Qué se puede hacer, Elmer? ¿Cómo nos puedes ilustrar? ¿Qué ideas se te ocurren? Claro, en breves minutos. Mira, lo más importante acá es un buen diagnóstico. No hay nada más práctico que un buen diagnóstico. Porque un mal diagnóstico, un listado de recetas no te dice nada, pues puedes tomar ivermectina y no sirve para nada, o pues, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, lo básico es saber qué tenemos. Y en el caso de la informalidad, si bajamos a la siguiente escala, vemos que en verdad son 70% de trabajadores trabajan justamente de espaldas a la ley laboral, ¿no es cierto? Algo está mal con la ley laboral entonces, o está mal con los trabajadores. ¿Cómo podemos refinar la ley laboral para que más trabajadores puedan entrar y cumplir la ley, ¿no es cierto? Ahí hay dos padres. La informalidad laboral tiene un padre y una madre. Uno es la ley misma. La norma misma te corta por 70%, te corta la tajada, 70% no puede cumplir la ley, ¿no? Y la productividad. Hay trabajadores que sí pueden cumplirla y deciden no cumplirla. Y hay otros que no pueden cumplirla. Por ejemplo, un mozo en un restaurante del mercado de Juliaca que gana 500 soles, no gana el mínimo, entonces no puede cumplirla, ¿no? O sea, ya nació informal, pues, ¿no? Ya no hay manera. Pasará en 20 años más para que suba su sueldo y sea formal. Pero hay otro que gana 4.000 soles y también es informal, y sí puede pagar el mínimo, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Entonces ahí hay dos tipos de informalidad, y ahí básicamente está en la microempresa fuera de Lima, ¿no? Si tú ves, la informalidad es un fenómeno laboral, digo, es un fenómeno mundial. En Japón hay informalidad laboral también, de 20%, ¿no? En Perú la informalidad no está en la gran empresa, ni en la mediana. En la gran empresa peruana y en la mediana es de 20%. O sea, tenemos informalidad laboral japonesa, ¿no? En el Perú Corporate, ¿no es cierto? Tenemos informalidad japonesa. La informalidad de la pequeña empresa en Perú es de 50%. Es promedio latinoamericano. Ahí nos corresponde estar todavía. Pero la informalidad de la microempresa en Perú, menos de 10 trabajadores, es del 90%. Es africana. O sea, tenemos en un mismo país 3 informalidades, ¿no? La laboral, digo, para no hablar de la informalidad tributaria o la informalidad a secas, digamos, que es violar la ley de un sector, ¿no es cierto? Que puede ser minería, pesquería, construcción o lo que sea. La laboral, que es 70%, digamos, tienes 90% que es la microempresa fuera de Lima. Hay un problema ahí, ¿no? Hemos dado una ley de espaldas a ellos. Cuando se juntan en el Consejo del Trabajo los empleadores y el Estado, nunca está sentado ahí un informal, ¿no es cierto?, que representa a la mayoría de trabajadores del Perú. No está. ¿Qué consejo puede ser ese que excluye a la mayoría, ¿no? Es insólito. Y que además ese consejo que excluye a la mayoría define el mínimo, que no lo paga, ¿no? Y el mínimo, que es la barrera a la formalidad de la mayoría, del 70%, ¿no? Para no hablar de los independientes. Perú es un país que tiene una cantidad enorme de independientes, y no todos son pues emprendedores, ¿no? El independiente es el gafitero, el que lava el auto, el guachimán de un edificio, ¿no es cierto? Es el que recoge basura en las noches en su bicicleta. Ese independiente que no responde a nadie también es un número muy importante. Y yo creo que ahí está el gran reto de afinar, por un lado,
afinar la norma misma que está mal diseñada, ¿no? Para que la informalidad peruana no sea de 70, sino sea de 50. Eso se puede hacer en poco tiempo, en un par de años la bajas a 50. Pero de 50 en adelante solamente la puede bajar con productividad, ¿no? Porque ahí ya es la economía misma que hace que ese mozo de Juliaca no gane 500 soles, sino gane 930, y ya puede pagar el mínimo, ¿no? Ya puede pagar de salud, ya puede pagar su AFP, ¿no es cierto? Pero alguien que gana 700 soles al mes no le alcanza, ¿no? Sería insólito quitarle a alguien que gana 700 soles, quitarle para su AFP y para su salud, lo mata, ¿no? No podría comer, digamos. Entonces ahí, eso se ha estudiado ya y felizmente se ha avanzado mucho y solamente queda ejecutarlo. Por ese camino vamos a comenzar a avanzar más rápido. Y el otro gran tema, para no explayarme mucho, es el tema de la regionalización y la municipalización. Perú es un país que se nos ha ido la mano. Teníamos un estado muy lejano a la gente y como era tan lejano decidimos acercarlo, pero lo hemos acercado demasiado. Tenemos 25 regiones, ¿no? Un tercio de ellas, 8 regiones en el Perú, producen 1% del producto. No le puedes exigir lo mismo a Moquegua, a Amazonas, a Madre de Dios, a Tacna, a Tumbes, a Huancavelica, que lo que le sigue es a Arequipa o a Piura, que a su vez son 5 veces más grandes que esa región. Entonces, eso está mal diseñado, ¿no? Tampoco puedes tener a gerentes municipales encargados de gastar el canon, por ejemplo. Te pongo el caso, por ejemplo, de una gran minera como Antamina, ¿no es cierto?, que está en Collejón de Conchucos, en el distrito de San Marcos. Ese alcalde de San Marcos debe ganar 5.000 soles. Y su gerente municipal de desarrollo económico de San Marcos debe ganar 3.000 soles. Él tiene que hacer proyecto por 100 millones de soles, que es el canon minero. Es imposible, ¿no es cierto? Alguien de esas capacidades, digamos, profesionales, no puede diseñar cómo gastar bien 100 millones de soles. Entonces, hemos hecho mal las cosas. Y eso, esa foto de un alcalde pequeñito con un cheque enorme es la mejor foto que hemos tenido del fracaso de la descentralización, ¿no? Que no se lo puede digerir, digamos, ¿no? Y al final parte el cheque de pedacitos y se lleva otro tanto, ¿no? Yo con eso termino. Muchas gracias. No sé, gracias a eso último que has dicho, pero es gráfico, grafica realmente el problema, lo del cheque y el personaje. Quisiera ahora pasar con Juan Paredes Castro y me parece que ya estamos bastante pasados de hora y no quisiera abusar de ustedes, pero hemos hablado en algún momento de generar estos espacios de colaboración que, por ejemplo, Elmer acaba de hablar de lo importante que es que las personas que representan el 72% de la economía estén presentes en los espacios donde se toman decisiones sobre ellos. Entonces, debe haber unos espacios donde la gente colabore, converse, ¿no? Y salgan las propuestas que van a impactar a todos. ¿Y qué pueden hacer los medios en este sentido? O sea, ¿qué pueden facilitar los medios para que en la sociedad se logre ese diálogo entre los actores sociales? ¿Qué ideas se te ocurren, Juan? No te escuchamos por el micro, está apagado, Juan. Los medios carecen de poder coercitivo, los medios no intervienen en soluciones ni en iniciativas propiamente políticas, pero los medios sí crean de opinión mediante informaciones, mediante investigaciones y mediante el cotejo de puntos de vista sobre determinados problemas como el de formalidad, ¿no? En el tema de la informalidad, por ejemplo, sería un buen aporte de los medios investigar toda esta montaña rusa de legislación que de alguna manera ha espantado a la gente de las reglas de juego de la formalidad. Elmer habla de manera muy técnica y hace una bisección del problema que entiendo perfectamente. Creo yo que por el lado de la legislación, mucho más allá de la propia legislación laboral, hay muchas otras legislaciones que no solo han creado la informalidad que tenemos, sino que siguen siendo fantasmas y
y amenazas para todo aquel que quiere introducir una iniciativa o estrenar una inversión en el mercado. O sea, no tenemos una legislación amable, flexible, que sea una atracción a una economía de mercado que realmente funcione. Pasa en la economía lo mismo que pasa en la democracia, que no tenemos que hacer con ella. Como el propio presidente de la República está todo de facultades y de prerrogativas que no sabe qué hacer con el poder. Y así como necesitamos un rediseño que nos evite tener cada vez menos informalidad, necesitamos un rediseño en nuestra democracia y en nuestro poder presidencial. Porque de ese poder presidencial, desde donde emanan decisiones y visiones sobre el país, ahí concurren muchas cosas informales. La presidencia del Perú, si alguien lo conoce por dentro, como yo alguna vez la he conocido, sin haber ejercido, por supuesto, ningún cargo allí, es una presidencia que probablemente no tiene las condiciones operativas que sí tiene un hecho ministerial. El presidente de la República es un solitario rodeado de un par de decanes y de unas cuantas secretarias. Y en las actuales circunstancias probablemente ya ni de secretarias, ¿no? Entonces ahí hay una soledad del poder que todos lo miran de abajo arriba y todos quieren llegar a ese sillón, pero realmente es un sillón que despierta un desamparo total. Entonces creo yo que los periodistas estamos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Interiorizarnos un poco más en los mecanismos del poder, mostrar sus debilidades y mostrar todas esas montañas rusas donde viajamos de aquí para allá con un montón de leyes y nos enredamos como unos con serpentinas sin saber por dónde es la salida. La informalidad, desde el punto de Hernando de Soto, podría resolverse con títulos de propiedad. Otros desmontar las legislaciones inapropiadas y como lo dice muy bien Elmer, oye, hagamos una cirugía inteligente, serena, apuntemos exactamente de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Apuntemos a qué es prioritariamente lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí termino también. Sí, no, muy bien, Juan, te agradezco mucho. Bueno, les agradezco mucho a todos, porque ya estamos sobre el tiempo. Inclusive han llegado preguntas, pero ya he visto que las han respondido prácticamente todas en lo que hemos estado conversando, pero queda corto el tiempo para profundizar. Me quedo con una frase que ha dicho Elmer, que es que llegando al bicentenario, más que celebrar, hay que reflexionar. Hay que reflexionar y también con mucho lo que ha dicho también Francisco, Juan y Carlos, que es que hay que generar estos espacios de diálogo, espacios de conversación entre todos los actores sociales. Yo creo que hay mucha esperanza, yo diría, por el país y que no es que vayamos a entrar en depre, ni mucho menos. Creo que es un momento importante que nos estemos dando estas paradas, digamos, estas reflexiones para poder profundizar y no seguir actuando y actuando, porque el activismo no nos va a dejar pensar en los errores que hemos podido cometer y en los que podremos cometer si no paramos a pensar, ¿no? Muy bien, yo me despido dando otra vez gracias a nuestros panelistas. Les agradezco mucho a Juan, a Carlos, a Elmer, a Francisco y también a Confiep, a Patricia. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.